A ver, muy buenas, muy buenas. Sí, ya está grabando. Muy buenas a toda la gente que esté luego viendo esto en diferido cuando he decidido colgarlo por ahí. Hoy tengo el placer de volver a quedar otra vez, no sé si es la tercera, la cuarta, la quinta, ¿no? Con el compañero psicólogo Juan Uriarte. Muy buenas, Juan. Muy buenas, Luis, y muchísimas gracias por invitarme de nuevo. O sea, vamos, si hay que hacer 10 veces, oye, súper guay. Siempre me lo paso muy bien y un gusto estar en tu espacio. Pues sí, a tope de power, el gusto es mutuo. Nada, hoy vamos a hablar de un tema que poca gente toca, muy poca gente toca, y ya lo comentaste por encima en otra de las charlas que tuvimos hablando de trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Que es el tema de, bueno, las diferencias de género, ¿no? También culturales y un poco, cuando la gente piensa en trastornos de conducta alimentaria, entiendo que la gran mayoría de la gente piensa en una chica huesuda, ¿vale? Piensa en una chica Mm. de modelo, ¿vale? Que sufre anorexia, tal, que los hay, es verdad que la mayoría de los casos, o lo que nos cuentan las estadísticas, la mayoría de los casos son esa de mujeres, ¿no? De muchos trastornos de la conducta alimentaria, pero tú, pues, estás explicando a la gente más sobre la otra parte, ¿no? Cómo se expresan los trastornos de la conducta alimentaria en hombres, ¿no? Cómo se expresa de manera diferente y, bueno, vamos a charlar un poquito sobre este tema hoy. Claro, perfecto, sí. O sea, como comentas, aquí hay dos sesgos muy importantes, por lo menos de los que la gente visualiza cuando le hablas de un trastorno de la conducta alimentaria. El primero es pensar, pues, lo que comentas, ¿no? El típico perfil de persona muy huesuda como tal. Y bueno, y a nivel estadístico, realmente los TCAs o trastornos de la conducta alimentaria en perfiles de infrapeso no llegan ni al 10%. Es decir, la mayoría de trastornos de conducta alimentaria no corresponde a un cuerpo con infrapeso. Es verdad que los perfiles de infrapeso son los que tienen más mortalidad, los que son más graves y todo esto, pero en el fondo es la punta del iceberg. Y Ajá. hablando de puntas del iceberg, otro sesgo que tenemos muy importante es con respecto al género de la persona que sufre un TCA. Porque, bueno, al final hay ciertas. Cuando siempre que trabajamos o observamos el fenómeno de los trastornos de la conducta alimentaria, una de las cosas que siempre tenemos que hacer frente es al blanqueamiento que pueda haber de estos trastornos de conducta alimentaria. Entonces, claro, una pregunta muy interesante es la de si los trastornos de la conducta alimentaria en los hombres están más blanqueados y por eso vemos Mm, que a nivel de estudio, a nivel de porcentajes, pues hay, pues bueno, en relación a 1 a 3, 1 a 4, no me acuerdo exactamente cuál es la relación, pero que tira más a las mujeres. Pero un detalle aquí muy curioso es que la vigorexia está en boca de todos, es una palabra que usamos todos, pero a día de hoy en el manual diagnóstico, o por lo menos en el DSM-5, que es el que usamos todos, abro mm, paréntesis, cierro ujú. paréntesis, pues la vigorexia no está contemplada como un trastorno de la conducta alimentaria ni como un problema. Entonces, pues es una No cosa está súper incluido en el complicada. DSM, la vigorexia. A priori no, a lo mejor estoy aquí Vale. cagando a saco, pero de la última conversación que tuve con Miriam, yo pensaba que estaba incluido en la última versión, pero no está incluido tal cual. Mm, Y al vale. final la vigorexia es un exponente de trastorno de conducta alimentaria que es prototípicamente del hombre debido a estos, pues vamos a decir, interiorizaciones de lo deseable en el hombre, ¿no? Básicamente, pues cogiendo, por ejemplo, la figura de Batman, ¿no? Pues que Batman tenga el brazo como el tamaño o sea, de mi cabeza, básicamente, que esto, Sí. pues, salvo que te metas esteroides en vena, pues tampoco jodido el obtenerlo como tal. Claro, claro, aquí estás comentando, ¿no? Un poco el estándar de belleza, ¿no? Mm, El estándar de belleza actual, occidental al menos, ¿no? En cuanto a mujeres, es que si curvas, que si más muy, muy delgadas, etcétera, etcétera, pero los hombres en general es que esté mazadísimo, que esté cuadrado, como tipo, o sea, mm, Arnold Schwarzenegger, básicamente, totalmente. es el arquetipo principal, ¿no? Ahí. Exacto, es decir, bueno, tú eres de mi quinta, así que habremos visto nosotros tanto He-Man como Dragon Ball, como Goku, cualquier, pues, claro. o Goku, vamos, me cago en la leche, ese cuerpo como lo tienes si no es con químico exógeno. Entonces, claro, al final, los hombres estamos expuestos de la misma manera en que las mujeres pues, están expuestas a un ideal de belleza que se aleja de lo saludable, los hombres también, es decir, en el sentido de que normalizamos muchísimo cuerpos que Ujú. no digo que sea imposible alcanzarlos, no voy a entrar sobre si, no sé si conoces a Andoni, que bueno, que hay mucho revuelo con Andoni, si es natural o no es natural. Sí, ¿Cuál, eso cuál, sí que es cuál, algo. quién? Hay un, bueno,
Yo como me estoy poniendo bastante con el gimnasio y todo esto y con eso, Estás siguiendo a gente. estoy siguiendo a gente, ¿no? Claro, me interesa mucho saber cómo se hace, yo qué sé, un ejercicio de tríceps o lo que sea. Y Claro, entonces, ya. claro, una corriente que me parece súper divertida observar es cuentas de Instagram que siguen a gente del mundo del fitness y les acusan de falsos naturales. Es decir, porque Mm. exacto. Es decir, al final hay mucha gente que, pues bueno, se pincha testosterona o cualquier otro tipo de anabolizante y se exponen como naturales. Es decir, hay gente que lo admite, es así, Jorge Pradels, que es bueno, ha dejado el culturismo, pero es una persona que es un catalán que estábamos súper, súper, súper grande, básicamente. Sí. Y entonces, claro, este tío salió en el direct, bueno, en el podcast de Jordi Wild, y Jordi Wild pues le preguntó, ¿no? Oye, ¿Andoni se mete? Y claro, él dijo que no, pero hay mucho revuelo con que Andoni sí se mete en el fondo Hay y mucha bueno, gente que duda, que no se lo cree, que sea natural. es que si me dices que con básicamente 20 años, un chaval que lleva entrenando 3 años levanta más kilos que un powerlifting de las Olimpiadas, pues bueno, Ujú. aquí hay un poco gato encerrado, es decir, porque al final Ya. después también esto, de la misma manera que ocurre con las mujeres, fomentar modelos de belleza inalcanzables es un negocio cojonudo, morrocotonudo, porque al final te genera bueno, un punto de dolor y te doy una solución, ¿no? Y te digo, no, tómate mi batido de proteínas o tómate mi creatina bajo mi marca, ¿no? Y vas a llegar a estar tan fuerte como yo y ese momento no llega nunca. Y entonces pues enganchas a mucha gente en un ciclo de odiar su propio cuerpo y de obsesión con la comida y tú le vas vendiendo una solución que en el fondo no soluciona nada. Y entonces pues bueno, hay mucho rollo con esto de los naturales que no lo son en el fondo porque te están vendiendo cosas que... Pero por ejemplo, un caso mucho más internacional, ¿no? Por ejemplo, Liver King. persona... Liver King, por ejemplo, es un caso súper, 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 sí. Pero, por ejemplo, Liver King ha salido del armario. O sea, Liver King hizo un vídeo hablando de, vale, pues si en el fondo no, esos músculos no tienen tomando hígado ni testículos de vaca, ¿vale? O sea, es decir, los tomo pinchando. Pero, por ejemplo, una persona que nunca ha admitido esto, que conocemos todos y que vende proteínas y suplementación, es Chris Hemsworth, el famoso Thor. O sea, Thor se Sí. mete. Claro, es decir, bueno, todo Hollywood, básicamente. Es decir, al final, en Estados Unidos está mucho más extendido el hecho de, por prescripción facultativa, esto me suena un poco como a la marihuana terapéutica que te prescribe el doctor porque tienes ansiedad, pues en Estados Oh. Unidos hay mucha banda ancha con el hecho de mandarte testosterona a partir de los 30 años, que se llaman, Mm. ¿cómo se llama? Testosterone Replace Treatment, TRT, Ya. básicamente se vende Ya, así. ya, ya. Entonces, pues claro, mucha gente se mete testosterona en el mundo yankee por prescripción médica y aquí también se meten, pero está mucho más vigilado, mucho más controlado. Hay con el tema de las drogas por prescripción hay mucho más Control. telón de acero, sí. Ujú. Los europeos somos más, más cuidadosos que los yankees con esto. Hay legislaciones, sí, más duritas, ¿no? En Europa, pues para comercializar ciertas cosas o para conseguir acceso a ciertas cosas. Y bueno, yo creo que lo que pasa en Estados Unidos, neoliberalismo a saco y que todo el mundo pueda dar lo que quiera y les da igual que la gente tenga información o no como para ser capaz de tomar decisiones informadas sobre ciertas cosas. Pero bueno, Bueno, o sea, que bueno, es un tema muy cultural, ¿no? mm, El tema yankee, ¿no? De gente haciendo trampas, ¿vale? Gente aspirando a ese ideal de belleza masculina, ese ideal de autoestima también, de yo voy a tener valor mm, como persona si estoy mazadísimo y ante esa presión, no solamente en cuanto a lo competitivo, porque estamos hablando de profesionales que quieren ganar competiciones, entonces intentan culebrear, que no les pillen en los análisis y tal, intentar ganar toda la ventaja que puedan, porque eso puede suponerles tratos millonarios de publicidad mm, con sponsors y tal, y luego toda la gente que les sigue, chavales que también quieren sentirse bien consigo mismos, pues caen un poco en esa trampa. Y entiendo que comentabas pues ejemplos de gente famosa que hace trampas porque te venden suplementos y te venden cosas naturales, realmente sanas entre comillas, ¿no? O inocuas entre comillas, pero ellos en realidad están haciendo trampas. Te venden la exacto. idea
públicamente de no, yo esto lo he conseguido con alimentación sana, mucho ejercicio y estos suplementos de creatina, pero luego es que en realidad no lo han Exacto. conseguido así, lo que han hecho, ¿vale? Es pincharse básicamente. Eso es. Arroz y pollo y dormir mucho, ¿no? Básicamente. O sea, no, claro, o sea, el punto es el siguiente y es que hay un estudio muy chulo en el cual eso es flipante. Si tú comparas a alguien que se mete testosterona con alguien que va o sea, que se mete testosterona y no va al gimnasio, ojito importante al dato, y lo Ujú. comparas con alguien que se mete, digo, que no se mete testosterona y va al gimnasio, el que tiene más desarrollo de masa muscular es el que se mete testosterona y está en casa tranquilamente. O sea, es decir, claro, o sea, es que es literalmente algo mágico, básicamente. O sea, yo, por ejemplo, pues con lo del gimnasio, tal cual, me estoy bicheando un montón de cuentas. Y, por ejemplo, hay una, ¿no? De un chaval de 17 años que en un año y medio está como en Yados Fitness. O sea, en un año y medio, que el tío tiene 18 años y, vamos, tiene una composición corporal que, madre mía, o sea, eso, que alguno habrá que este sea literalmente un agrazo de la genética, pero que no es, o por lo menos en año y medio no se puede alcanzar eso. Es decir, porque claro, ves a otras personas que sí son naturales, pero literalmente han estado levantando pesas o haciendo gimnasio 8 años, 6 años, 10 años. Entonces, si estás tanto tiempo haciendo eso, vale, pues es normal que tengas esa composición corporal, pero en un año y pico, o sea, aquí hay gato encerrado, evidentemente. Y después también pasa una cosa muy curiosa y es que tú, por ejemplo, puedes alcanzar un X físico, por ejemplo, este es el caso de Yados, ¿no? Yados, por ejemplo, siempre, Yados Fitness, que se ha viralizado tal cual. Mm, Eh, el Andrew Tate español se le podría llamar básicamente. No sé si conoces a hostia. Andrew Tate. Sí, 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 sí. ha usado el mismo marketing el tío, un programa de afiliados, que no es una pirámide tal cual, como tal, no es, pero bueno, un poco Fue muy misma parecido. estrategia. Bueno, sí, o sea, que usando redes sociales y no, bueno, no voy aquí a meterme en ningún general, pero básicamente, por ejemplo, ya dos, si se metía anabolizantes, él lo dice que se metía, pero una vez que tú tienes esa masa muscular, aunque dejes de tomarlo y pierdas algo de masa muscular, después te puedes mantener. Pues es decir, entonces, pues claro, es algo que muchas veces alguien, la gente toma puntualmente en un momento de su vida y después ya ahí lo que tiene que hacer es mantener. Por lo tanto, claro, al final muchas personas pueden quedarse con un físico X en unos ciclos que se le llama y después ya mediante pues, mucho ejercicio físico mantenerlo como tal. Entonces, claro, hay Ujú. una subcultura de todo el tema de los anabolizantes bestial y no hay muchas premisas para salir pues bueno, para ser sinceros con esto, porque al final se mueve mucho dinero por lo que hemos hablado antes, por la suplementación, por vender la idea del método milagroso o por vender asesorías como un tubo, básicamente. Claro, claro. Luego sí, luego la gente de a pie tiene esos referentes y luego siente esa presión de eso es lo que tengo que ser, igual que muchas mujeres a la hora de ver modelos o actrices piensan yo debería ser así y desarrollan una serie de, ¿cómo decirlo?, conductas alrededor de la alimentación insanas para intentar acercarse a Claro, ese estándar de me prohíbo comer ciertas cosas o me prohíbo comer más de tantas cantidades o tantas calorías y la verdad para intentar parecerme lo más posible a ese físico y en los hombres se expresa más en el me quiero mazar, entonces en los hombres se expresa más a menudo en no tanto en no comer, sino a lo mejor en comer muchísimo o prohibirse ciertos alimentos, entiendo, y solamente y exacto. comer muchísimo determinados alimentos y por supuesto inyectarse. Claro, es que fíjate aquí la tríada malévola, es decir, tienes gente que se mete, tienes gente que dice que aquí hay un método que tienes que seguir para lograr eso y tienes gente que no lo logra. Entonces, ¿por qué no lo logras? Ah, pues porque no lo has hecho perfecto, porque esa maldita magdalena que te toca, o sea, decir, entonces, claro, le generas a la gente una obsesión en la cabeza de que tienes que decir, porque al final, o sea, la gente cuando literalmente está consumiendo anabolizantes, lo que están generando realmente es que su capacidad de absorber los macronutrientes que necesitan para el desarrollo muscular aumenta. Por lo tanto, Ajá. básicamente es algo que no se puede obtener. Y al final, como todo método de coach o como todo magufada literal, es echar la culpa a la persona que lo está haciendo y no al propio método. Es un negocio cojonudo.
Entonces, claro, al final la gente, pues sobre todo los hombres que quieren aumentar esa masa muscular o tener ese físico, al no ser conscientes de que la figura de referencia que siguen ha llegado a ese físico simple y llanamente con ayudita de la jeringa, pues claro, no dicen esta persona me está timando, dicen soy yo que no lo estoy haciendo estricto como tal. Entonces, claro, si ya metes la variable de la motivación que estoy haciendo para hacer esto es negativa, como baja autoestima, como miedo al rechazo o sensación de no hacer nada en la vida, lo que sea, bueno, cualquier cosa que te sirva de gasolina para hacer un refuerzo negativo, pues estamos ya aquí metiendo todos los ingredientes para generar un trastorno alimentaria en la cabeza de los hombres en el mundo del fitness. Claro, al final es ese. Toda su autoestima depende de su imagen corporal. Su imagen corporal ideal es extremadamente rígida y además falsa, ¿vale? Porque lo que tiene de referente es gente que no ha utilizado los métodos normales de hacer ejercicio y comer en muchos casos. Y por supuesto, sí, como en cualquier trastorno de conducta alimentaria, está el prohibirse alimentos de determinado tipo. Bueno, no me puedo comer una magdalena. Claro, cada vez que he seguido cuentas estas grandes de fitness y movidas de ejercicio, se ven muchos mitos o muchos dogmas en alimentación, como en cualquier burbuja femenina, ¿no? De anorexia, ¿no? Pero se ven muchos bulos en cuanto a no comas carbohidratos, dogmas de alimentos prohibidos, como comentas tú muy a Exacto. menudo. Mm. Totalmente. O sea, al final, bueno, yo que también estoy como mirando la nutrición tal cual, mirando cómo yo estoy notando masa muscular de manera natural y todo esto, es súper curioso los mensajes nazis que te llegan con el tema de la comida. O sea, eh, y aparte, es decir, a ver, que solo llevo 2 meses de gimnasio así más o menos estricto, tal cual, de ir y hacer buenos ejercicios y yo cuestiono muchísimo el hecho de hasta qué punto es tan importante el tema de los macronutrientes y todo este rollo. Es decir, en definitiva, prescindir de un macronutriente yo creo que es problemático, es decir, porque cada macronutriente tiene una función y si no tomas, es decir, pues que se puso súper de moda, ¿no? La dieta cetogénica, que solamente tomas proteína y grasa. Pues, Ah. ostras, pues si no te metes hidratos, pues vas a estar con poca energía como tal. Y entonces, claro, te llega gente que está en cetosis hasta el culo y te dice, no, no, sigue tu montón de energía. Bueno, vale, pero ¿a qué coste? ¿Cómo te estás dejando el hígado por todo? Es decir, si tú no tomas, a ver, no soy nutricionista, pero bueno, por lo que tengo entendido, si tú no tomas, por ejemplo, una fuente de carbohidratos, puedes entrar en lo que llamaríamos una situación de cetosis. Entonces, entrar en cetosis, estás un poco borracho y te sientes súper bien eufórico, tal cual, pero al final eso repercute en el hígado. En resumidas cuentas, que aquí si no me voy a meter en pozos que no soy experto. Pero es importantísimo entender que una buena nutrición es una nutrición variada y que tenga de todo. Puedes tirar más a una Mm. cosa concreta o no, pero ostras, tener cosas como prohibiciones. Además de que a nivel nutricional puede no tener un sentido, a nivel psicológico es inmantenible. O sea, ¿qué va a pasar en el momento en el que te metas un carbohidrato o lo que sea cuando tienes una prohibición? Pues vas a tener toda la sintomatología del TCA que se ve en consulta, desde lo que podemos llamar atracones o descontrol alimentario como tal, o de no pises en oso panda, en qué piensas, en oso panda, te obsesionas, como te obsesionas lo comes, como lo comes dices, bueno, mañana dejo de comerlo, por lo tanto que tienes ahí un atracón de pares de narices y pues entras en un segundo síntoma de un TCA, que son conductas compensatorias. Entonces, pues claro, pues muchos mensajes, como bien dices, muchos mensajes que se transmiten en el mundo del fitness para hombres, pues inducen a un TCA. En el momento en que demonizamos un grupo de alimentos o un macronutriente o lo que sea, pues ahí es el campo, no siempre va a ocurrir un TCA, tienen que juntarse más cosillas, más Ujú. piezas, pero la base de cualquier trastorno de la conducta alimentaria es un sistema de prohibiciones, tal Claro. cual. Claro, prohibirte alimentos o también idealizar algunos, ¿no? Como, pues vale, no, es que hay que demonizar los carbohidratos o no comas azúcar jamás o no grasas. A lo mejor en hombres se ve más a menudo dieta cetogénica, tal, no comas carbohidratos y así fuerzas a tu cuerpo a que empiece a consumir las grasas en lugar de los carbohidratos y así vas a también crear más músculo. Entonces también el idealizar las proteínas. El otro día vi un vídeo de, no me acuerdo qué nutricionista, ¿no? Pero comentaban esto de cómo los supermercados se han inundado de productos que pone con proteína,
¿no? Yogures con proteína y esto con extra de proteína, ¿no? Un poco haciendo uso de este reclamo de ahora la gente está súper obsesionada con la proteína y quieren con proteína y vamos a poner más proteína, ¿no? Vamos a añadir, como cuando la gente está obsesionada con el calcio, pues venga, a esto le hemos echado calcio, no, esto le hemos echado proteína. Y la gente para que compre más proteína, 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 proteína por todos lados. Sí, o sea, decir, es que al final básicamente vas a comprar alimentos y parece que tendrás una farmacia. O sea, decir, no sé si que omega 3, no sé si que sin azúcar, no sé si, o sea, es como con vitamina D. Y es como, o sea, pero es un reclamo comercial en el fondo. O sea, si no sabes leer los valores nutricionales de un alimento, o sea, decir, vas a estar, o sea, te vas a creer tú que, no, si esto tiene omega 3 entonces tiene que ser bueno. Entonces, pues claro, al final todo este marketing se basa en gente que lee el reverso de un esto y no sabes si yo qué sé, si el pavo este de Alcampo con la otra marca, cuál es más saludable o cuál es mejor o de mejor calidad la proteína o lo que sea. Mm, Entonces, pues al final, con la ignorancia, mejor dicho, con los mensajes falsos, pues hay lucro. O sea, es decir, al final siempre es lucrativo tener una población desinformada. Y la mejor manera mm, para desinformar a la peña es meter más información. Entonces, pues si te meto que las galletas no tienen azúcar, pero te estoy metiendo aquí mucha más grasa, aceite de palma o lo que sea, pues apaga y vámonos. A lo mejor prefiero que metas azúcar que yo qué sé, aceite de colza o igual. otra grasa que, claro, totalmente. O sea, al final, no sé, las grasas son malas. Bueno, a ver, las grasas, hay no sé cuál, bueno, las LDL son buenas, las en inglés, las de Low Density Mm, Lipoproteins, o como se diga, pero las mm, HDLs pues son más peores. Entonces, claro, mm. la grasa es mala, depende, pues, es que mirar qué grasa es. Entonces, Se además que escucha, la por ejemplo, proteína, los aceites, ¿no? Aceite de oliva es en general de los alimentos más saludables, aunque sea grasa, pero a lo mejor el aceite de exacto. girasol es mucho menos saludable por una serie de... O sea, que cada grasa no es igual. Exacto, y cada proteína no es igual, o sea, es decir, porque las proteínas se componen de aminoácidos, entonces creo que son 20 aminoácidos y lo importante es tener, pues, de los 20 básicamente. ¿Para qué? Pues para que cuando construyas las movidas en tu cuerpo, pues las Ujú, piezas de Lego te las tengas de todas, ¿no? Y no te falta una pieza de Lego concreta. ajá, Entonces, claro, al final, los mensajes simplistas y la sobreinformación, pues, son lucrativas, tal cual. mm, Entonces, al final, pues hace mucho negocio con esto, con los mensajes simplistas y demás. O mm. sea, mismamente, te pongo un reel de las grasas son malas. Pues luego hay mucha más gente que si te digo, vamos a comparar aquí las grasas, las diferentes fuentes de grasa. Al final, la gente funciona como funciona. Y entonces, pues ahí La está un poco el información rollo. simplista y los mensajes, pues suelen extenderse más, suelen llegar más lejos, ¿no? Porque, vale, ¿qué mensaje más simple, ¿no? Pues me entra mucho más que si me dan algo más Exacto. elaborado. Fíjate en Donald Trump. O sea, Oye, Donald Trump, Donald Trump, pues bueno, tiene ahí una política exterior de puta madre, pero ¿qué dice? Pues vamos a construir el muro para apartar a los mexicanos y ya está. Y no te explica y no te explica más movida de su política, solo te dice el mensaje simplista, pero es lo que la gente cala. Y la generación de mm, hoy en día de los Reels y TikToks, pues así va el mundo. Y la mm. alimentación no va a ser diferente. Ahora comentas esto de la información, Juan, se me está ocurriendo, claro, en cuanto a hombres que van desarrollando síntomas de TCA, ¿no? Un poco en la dirección de la vigorexia, que se empiezan a obsesionar mucho con llegar a ese punto estándar de belleza de estar mazados y bla, bla, empiezan a informarse muchísimo, muchísimo, muchísimo sobre alimentación, empiezan a poner muchísimo control en lo que comen, en medir cantidades, medir calorías, medir tipos de cosas, ¿no? Que si este tipo de proteína es mejor que esta otra, bla, bla. Y un poco esa obsesión por el control, ¿no? De controlar a saco qué es lo que estoy comiendo, tipo, es que soy un farmacéutico, ¿no? Y estoy aquí controlándome. O sea, a veces Sí, veo a sí. gente que buah, llevo un nivel de control sobre lo que están comiendo y lo que le echan y las cantidades y tal, y yo digo, hostia, da miedo, porque yo me imagino que a lo mejor me agobiaría si pusiese tanta atención en a lo mejor según qué cosas como. Tú te agobiarías y te puedes jugar que ellos están también agobiados. O sea, es decir, si Mm, no estuviera haciendo ese control, estarían agobiados. Ese es el problema. mm, O sea, es decir, ellos ya tienen una dependencia. O sea, al final, yo siempre es lo que, o sea, porque eso es súper típico en consultas. Es decir, y al final siempre es alguna broma, o sea, es decir, yo uso mucho el humor para confrontar. mm. O sea, ya que te voy a confrontar, pues mira, te la meto un poco con vaselina, ¿no? Literalmente. Entonces, pues,
Y entonces les digo, bueno, ¿tienes una pelea de boxeo o así, no? O sea, digo, no sé, joder, pues que te veo tan controlando que a lo mejor tienes que bajar 5 kilos, 10 kilos para dentro de 2 semanas. Es decir, entonces, claro, esto es súper importante porque es sano tener unos buenos hábitos, pero es insano tener una expectativa de tener el 100% de hábitos sanos. Es decir, ahí no es, o sea, ahí no hay seguridad. O sea, al final el problema está, o sea, el problema no es que la gente se cuide, el problema es que la gente vea blanco sobre negro, cuando en el fondo de la Ujú. salud es muy gris, o sea, súper gris. Y si tienes perspectiva de que va a haber un blanco sobre negro, salvo que estés ganando dinero profesionalmente y tengas que hacer eso y esté en un tiempo estipulado de, mira, es que tengo que hacer esta prueba deportiva y tengo que ser súper, José en euskera, súper afilado, no es, Sí. súper exigente con esto. Vale, pues te lo compro. 2 meses, mega obsesionado, pero haces la prueba, después tienes las vacaciones y te relajas. Y eso es tu trabajo, básicamente. Pero cuando lo haces para mejorar tu salud, pues ya lo siento, pero es decir, el estrés también es parte de la salud y te estás sobreestresando, pesando, midiendo, no teniendo ocio porque no vas a tener control sobre lo que vas a comer, o sea, es decir, y después, tanto como en hombres como en mujeres, yo observo mucho elitismo. Es decir, al Mm. final, o sea, tal cual, o sea, es decir, la comunidad fitness, como puede ser la comunidad de modelaje o de lo que se mueva ahí en el mundo de las mujeres, es muy, muy elitista y la manera, digamos, como de ganar elitismo es pues alcanzando esos ideales irreales de belleza que hay. Entonces, pues claro, al final te acabas metiendo en las obsesiones de 2 pares de narices, porque ya aquí estás metiendo el tema de la aceptación social en un grupo que está enfermo mentalmente, o sea, decir, perdón por la expresión, pero claro, y entonces pues al final te vas separando básicamente de la gente que no comparte eso, porque al final, o sea, pues es difícil el llevar a cabo un TCA y ser cuestionado por la gente de tu entorno. Y al final el humano es muy humano y se va a acabar relacionando con la gente que no le cuestiona ni le confronta. Que ahí se va a lo mejor encerrando más en una determinada burbuja, ¿no? Vale, pues la gente de mi alrededor no entienden que yo tenga esta ambición, que yo tenga estos objetivos, que me cuide tal, y me están diciendo tonterías, si me estoy pasando, que si me estoy obsesionando, al final me acabo alejando de ellos y me voy acercando más a los bros de gimnasio. A los bros de gimnasio Exacto, porque piensan exactamente igual que yo. exacto. Y entonces obviamente algún pro del gimnasio, sea aquí el dealer del gimnasio con las ayuditas y pues acabes metiéndote en el peor contexto que es todos estos concursos de fitness, a los que nos hacen el IVA, o sea, al final, o sea, yo he tenido alguno de esas personas que han competido en fitness Sí. y punto número uno, ganan poco dinero. Es decir, es una industria que no mueve, o sea, que mueve dinero, sí, por supuesto que mueve dinero, pero mueve mucho más dinero por el tema de las publicidad y vender los suplementos y todo esto más que por el premio, sí. Y el Mm. sacrificio que tienes que hacer a nivel físico es bestial, o sea, bestial. O sea, tienes que llevar a tu cuerpo Uf, a unos niveles puto de la límite. leche. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, me acuerdo de uno que, claro, yo curioso, ¿no? Así como le preguntaba y, o sea, porque claro, yo miraba, vale, pues 200 miligramos de testosterona, imagino que se mete y así, hablaba de 2000 y así, yo me cago en la leche, como que hay peña que se mete tanta entre vena y vena. Y entonces, claro, una cosa que es súper curiosa es que está aumentando lo que son las operaciones de mastectomía en hombres. O sea, lo de quitarse las glándulas de los pechos en hombres, porque de tanto meterse hormonas les crecen las tetas. ¡Hostia! Claro, claro, o sea, hacer yo me estoy, o sea, o sea, soy curioso y entonces pues por supuesto por el bien de mi paciente, pero me informo de cositas que me van comentando y es flipante. Y me he metido documentales para dar problemas y es verdad que están aumentando enormemente las operaciones de mastectomía. Es más, en un documental de esos que vi, que me quedé flipando, y es que la droga que más fácil, los anabolizantes son, si tú juntas todas las drogas ilegales que se consumen, el consumo de anabolizantes la supera el conjunto de todas. O sea, ¿De todas las hay drogas una, ilegales? por lo menos ¿Incluida en la virgen animal. marihuana? Sí, 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 Hostia. sí, 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 sí. Bestial, o sea, bestial. Entonces, claro, te metes en un agujero, o sea, te metes en la madriguera del conejo y entonces, claro, aquí salen todos los fines lo que te comentaba. Porque al final,
¿quién es? Mira, era súper heavy este documental que vi, porque se le veía la cara al tío que creaba sintéticamente los anabolizantes, como si fuera el de The Breaking Bad, tal cual. Y además el tío decía, porque le preguntaba al periodista, vale, ¿y cuál es tu principal cliente? Pues chavales entre 16 y 20 años. O sea, igual que con un trastorno alimentaria, mujeres. Es decir, es el target de más inseguridad, de mucha más sobrevaloración del físico, de mucho más dolor, del rechazo social, tal cual. Entonces, pues al final nos fijamos mucho en el fentanilo, que no digo que el fentanilo es una droga horrorosa, pero aquí el que está súper tapadito y súper normalizado por la sociedad es el tema de los anabolizantes y la dismorfia corporal, es decir, el no ver mucha ojete de tu cuerpo con los anabolizantes es, vamos, evidente. O sea, porque al final es que te ves flaco, te ves flaco. De la misma manera en que las mujeres tienden a verse gordas, pues los hombres me veo flaco, me veo flaco, me veo flaco. Y entonces, pues es un negocio morrocotonudo, básicamente. Porque al final, yo, por ejemplo, joder, lo comentaba con este paciente, ¿no? Yo, muy curioso, y decía, ¿y cómo se siente, no? Metiéndote testosterona. Decía, es la mejor droga del mundo. El tío ya probó cocaína, el tío ya probó dos, era de calle, vamos a hacerlo de esta manera. Y te decía que la mejor droga que había probado es en la testosterona, que era una pasada. Es decir, que te volvías invencible. Ah, entonces, pues eso, o sea, se vende como algo saludable el ambiente de todo esto, pero hay mucha, mucha droga en concepto de anabolizantes y todo esto. ¿Cuáles son los riesgos, bueno, tanto del consumo de anabolizantes como de excesivo de testosterona y tal? A ver, bueno, he oído hablar de infartos, ¿no? Y Ah, sí, cosas de ese tipo, eso sí, 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 sí. muchísimo. O sea, Mm. o sea, vamos a primero hablar de los biológicos y después hablamos de los psicológicos que también tienen, es decir, Vale. porque es muy heavy metal. Bueno, a nivel físico, básicamente todo lo que sea darte infartos, o sea, te lo aumenta, es decir, porque al final tú ten en cuenta que tienes anabolizantes y Mm. aparte de que se te crezca el hombro, el bíceps y el pechito, también te crece el puto corazón. O sea, Y el le tamaño del corazón se te revienta. engranda. Claro, pues los ciclistas tienen corazones enormes y un ciclista como deje de hacer ejercicio, la palma, o sea, el corazón se le para, o sea, le pasan eso a la gente que se mete. O sea, porque al final es un músculo que te va creciendo, te va creciendo, te va creciendo y como le dejes de dar estimulación, pues se te va. Otro Hostia. problema súper típico, los daños renales. O Ujú. sea, los riñones, es decir, todo lo que es limpiar, o sea, los riñones y el hígado se te va fatal. Ah, muy mal, porque al final es que tienes que estar filtrando todo lo que te vas metiendo. O sea, madre mía. Otro problema súper típico, pues que los testículos te desaparecen. A falta Oh. de una... Claro, porque evidentemente si el cuerpo detecta que tienes testosterona, porque tus glándulas suprarrenales, que creo que son las suprarrenales, de los testículos, bueno, creo que sí, esa ya no cantas. Pues básicamente en los testículos está las glándulas que te generan testosterona, entonces cuando detectan que, pues que suben de testosterona, ¿para qué voy a trabajar? Y el cuerpo cuando mira algo que no trabaja dice, pues ¿para qué te voy a estar aquí dando Mandando alimentación? recursos a pagar. Exacto, entonces pues ahí se te atrofian tal cual. Y entonces, claro, con Hostia. el problema, claro, con los problemas de infertilidad que te puede conllevar esto. Aparte Ujú. de la libido, que la libido te la destroza. Es decir, como tal. Y eso creo a priori serían los principales físicos. Después los Ujú. psicológicos, la ideación suicida te aumenta enormemente porque te aumenta la depresión, tal cual. Es decir, que vale que al principio te puede dar un subidón harto y ser euforia, pero eso como cualquier otra droga, al final las neuronas hacen un down regulation y entonces ya tu capacidad de estar bien pues se ve muy mermada básicamente. Te pega un Entonces, claro, bajón, incluso síndrome de abstinencia. sí, sí, Eso hombre, lo estoy es tomando. mucho, es muy chungo dejar de tomar esteroides, súper chungo. O sea, básicamente te sientes como el macho alfa absoluto, el espalda del lomo plateado que vas por la calle tal cual y que alguien te diga algo. O sea, hay una escena que es muy, muy interesante. Es decir, es decir, bueno, no voy a decir datos concretos porque el paciente y todo esto, pero bueno, creo que la escena no voy a decir nada, ¿no? Pues bueno, básicamente esta persona pues dejó el coche en la acera
para hacer un recadillo, básicamente. Y entonces, claro, un coche, además un Porsche, de los Majear, un típico chulapas que va con descapotable, tal cual, y le toca la bocina, ¿no? A nuestro amigo. Y entonces, claro, él, de manera muy educada, se gira y dice, disculpa, es que voy aquí a... O sea, el tío muy educado, ¿eh? Y el del Porsche dijo, gilipollas. Tal cual, gilipollas. Y le hizo clic. Pero, tac. Y le empezó a perseguir, literalmente. Es decir, estaba el tío corriendo detrás del Porsche. Y entonces, Ah, claro, el tío dijo, ¿pero qué estoy haciendo? O sea, claro, el que se estaba metiendo esteroides era el que había dejado en la calle. Y claro, pero el instinto agresivo te lo dispara. Entonces, claro, el tío estaba súper educado, pero de repente dijo gilipollas, entonces gilipollas, a ti te enfadaría, a mí me enfadaría, pero claro, es como, o sea, te hace el clic. la Y entonces, claro, impulsividad fue... ¡Pshu! ya eso es objetivamente pues, malo, negativo. Y entonces, Y se fue corriendo detrás del pues, coche para intentar reventar al otro. eso es, totalmente. O sea, entonces, pues claro, esa es una anécdota que me han comentado que pasa muy cara, es decir, muy visual de cómo te puede afectar psicológicamente el consumo. Es decir, porque al final la agresividad, por ejemplo, esto, por ejemplo, tendrá mucho que ver bueno, con la testosterona. Al final, ¿por qué nacen más hombres que Mm. mujeres al principio y después hay más mujeres que hombres? Pues porque tenemos testosterona y la testosterona de hacer tonterías, como puede ser esta, como para salir un Porsche corriendo literalmente. O sea, entonces, pues Sí. claro, al final, pues tiene muchísimos riesgos asociados el consumo de anabolizantes. No quita, y aquí rompo una lanza, que cuando, no con 30, pero por ejemplo con 50, 60 años, pues a lo mejor cuando ya nuestro sistema de testosterona ya no produce tanta testosterona como... O sea, porque yo sí creo en que existe una menopausia masculina. Es decir, que Mm. llega un momento, es decir, si las mujeres toman hormonas para no tener los efectos de la menopausia, pues yo ahí sí vería lógico que el hombre también tomara hormonas para esto. Pero ahí, es decir, al final, ahí está un poco el punto. Que los efectos, o sea, si lo pides estrangis, evidentemente va a tener efectos negativos, pero si lo haces con una pauta por un médico, pues bueno, pues vale, Mm. pero independientemente de pauta al médico, te lo, pauta, te lo pautas tú, hay efectos adversos. Y al final después también las dosis, es decir, cuanto más dosis tomas, más problemas puedes tener básicamente. Y al final eso, o sea, hará un efecto de tolerancia y todo lo demás. Entonces, pues al final vas aumentando la dosis, más dismorfia corporal sientes, más dosis tienes que aumentar, vas a sentirte menos esto. Entonces, El patrón adictivo, sí. Que ya no estás tomando solamente por baja autoestima porque quieras mantener los resultados a nivel deportivo, sino porque cuando no estás tomando te sientes como una mierda, básicamente, ¿no? Como exacto. Sí, sí, en cualquier otra adicción. totalmente. Ahí está. Te empiezas a meter para no sentirte como una mierda y entonces pues ya entre que tiene el efecto este y ya empezaste por la motivación negativa, pues te ves ahí atado de pies y manos. Wow, es qué chungo, tío, qué chungo, qué chungo. Y me has flipado con lo del dato de que el consumo de anabolizantes estaba tan arriba que supera el resto de Sí, drogas sí, sí, ilegales, sí. que me ha dejado Pero es rotísimo. flipante. A ver, esto a lo mejor lo tienes que censurar porque no sé si es muy bueno que lo diga por aquí, pero claro, yo después de hablar con gente, es decir, en consulta, tal cual, digo, ¿eso será tan fácil realmente de conseguir? Meto en Google, y sí, o sea, tal cual, hay páginas web que son, no ponen ninguna empresa ni leches, además puedes pagar con criptomonedas, o sea, madre mía, o sea, que la tumbas y a los 2 días pues aparece otra, se imagino. Entonces, pues claro, después habrá países con leyes más laxas sobre este tema y entonces al final cómo controlas eso. Ah, Mm, y entonces pues sí, pero muy sencillo estaba, o sea, yo me estaba flipando. Ah, claro. Está preguntándome Juan, vale, pues personas que desarrollen estos patrones, Vigorex, etcétera, eh, luego a qué aspiran cuando se recuperan, ¿no? ¿Cómo a menudo? Pues, porque claro, entiendo que es cambiar su relación con el ejercicio completamente, es cambiar su relación con la alimentación también. Eh, entiendo que debe ser súper difícil el luego continuar haciendo ejercicio y sentirse pequeños, o sentirse delgados, sentirse sí, débiles, ¿no?
Yo, por ejemplo, te diría que el principal problema, es decir, al final aunque el diagnóstico de vigorexia no esté reconocido, yo lo voy a usar aquí ahora a discreción. El problema con una persona con vigorexia, que sí es un problema, todo lo que comentas, pero yo el principal problema que veo en consulta, es decir, tampoco tengo un huevo de pacientes de esto, porque es algo que la gente no suele buscar ayuda Ujú. psicológica, pero yo el problema que les veo es que, coño, es que van 6 días a la semana, 2 veces al gimnasio 2 veces y, al día. claro, claro, claro. Y tú quítales eso. O sea, es que confrontan todo el vacío existencial, básicamente. Su vida se ha quedado Entonces, claro, vacía, han perdido reforzadores, han perdido contacto con gente. claro, sí, sí, totalmente. Es decir, pero al final es que sus colegas son los que van al gimnasio, es decir, es que es vida, trabajo, gimnasio, gimnasio a la cama, de la cama al gimnasio, al trabajo, del trabajo, es decir, tal cual. Y entonces, claro, es muy chungo porque, hostia, sales, es como salir básicamente de una secta o de alguien que te ha secuestrado. Es decir, vale, pues. Y aparte pasa una cosa muy curiosa y es que la testosterona o los anabolizantes te estaban permitiendo hacer eso. Y en el momento que los dejas de tomar ya no puedes hacerlo porque te ayudaban a la recuperación y todo esto. Entonces, pues bueno, al final el principal motivador es, yo creo que el deporte y sobre todo que una vez que empiezas un poco como a bajar el pistón con la masa muscular y todo esto, hay deportes que antes no podías hacer. Yo que sé, salir a correr. Mm. Entonces, pues metes la salir a correr. Eh, y tiras por ahí, básicamente. Es decir, al final está bien que te guste el deporte y el deporte es algo importante. Pero claro, después tienes el problema de que comen unas cantidades ingentes de comida para la fase de volumen y entonces, claro, de repente quitas la vigorexia y te encuentras con un trastorno por atracón. Entonces, claro, tampoco interesa que engorden de repente 60 kilos. Es decir, es muy complicado el tratamiento de una vigorexia, muy, muy complicado. Y al final, como cualquier otro TCA, quitas uno y de repente aparece como una hidra. O sea, le quitas una cabeza y te aparecen dos. Ojo, vale, Sí. pues genial. Pues esto va a tardar algo de tiempo. O sea, sea un poco Claro, hay tal. muchísimos palos que trabajar con la persona, muchísimos, ¿no? Claro, es que claro. Claro, y mientras te No, centras esto en es un palo, el resto de palos siguen estorbando, ¿no? Y es... claro, o sea, tío, al final es que tú quitas, o sea, quitas el consumo de anabolizantes. Vale, genial. Si tú quitas el consumo de anabolizantes, lo que esa persona va a hacer es tener mucha menos energía para hacer las cosas. Es decir, va a hacer menos deporte, pero va a seguir comiendo lo mismo. Es decir, la distensión abdominal que tiene esa persona se va. Claro, entonces, pues claro, es una persona que literalmente ha aprendido a engullir, para que nos entendamos, yo qué sé, 4.000, 3.000, 5.000, 6.000 calorías al día. Va a Y coger entonces, peso claro, y evidentemente va a grasa y coger tal. peso. Entonces va a estar encantado, literalmente, de no solo perder masa muscular, sino ganar masa grasa. O sea, sentir súper genial y no va a tener ninguna motivación por volver a pincharse. Ironía, ¿sabes? ¿Vale? Pero, entonces, Se va a claro, sentir fatal y va a ver cómo su cuerpo cambia en la dirección contraria a que está buscando exacto. y además súper deprisa. Totalmente. Y entonces, claro, de repente, pues imagínate que ante esa situación no se pincha, vale, pues que a lo mejor empieza a literalmente obligarse a correr X cantidad, lo que sea. Entonces entramos en una bulimia no purgativa. Que bueno, que es mejor que la Mm. vigorexia, te lo compro. Pero al final con los TCAs es un poco eso, es pasar de un diagnóstico grave a uno pues, menos grave, poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito y listo. O sea, sí, pero es que la vigorexia te puedes meter, o por lo menos yo ya he visto, te puedes meter unos zulos muy, muy oscuros. Y al final tienes, o sea, es decir, a diferencia, por ejemplo, con el tema de la anorexia, por ejemplo, que hoy en día si alguien hiciera un reel de mira lo delgada que estoy, Mm. con un IMC de menos 27, la gente se horrorizaría. El cuerpo de Arnold Schwarzenegger no nos horroriza. O sea, hay un hándicap muy importante. Entonces, claro, ahí está un poco la dificultad, en mi opinión, para trabajar con trastornos de la conducta alimentaria en hombres. Y mira, hay que hacer una cosa muy curiosa también, y es hasta qué punto los hombres estamos dispuestos a mostrarnos vulnerables. Eso suele ser por condicionamiento de género una asignatura pendiente en los hombres. Entonces, claro, no solamente da menos la alarma un cuerpo con vigorexia, sino que, punto dos, no nos mostramos vulnerables o no tendemos a mostrarnos vulnerables, por lo tanto no vamos a admitir que tenemos un problema. Y punto número tres, el consumo, por ejemplo, de desarrollo personal de mujeres y hombres es súper diferente. Es decir, en las mujeres es como tú eres especial,
te mereces todo el mundo, eres una reina. Tú miras el desarrollo personal de hombres y es todo lo contrario. Eres escoria, en plan, no puedes nada, o sea, decir, tienes que demostrar a la gente que no eres, o sea, tipo, cambia o saca la mejor versión de ti mismo, o sea, tío. Y entonces, claro, ser un hombre con un TCA es muy hostil, porque al final, si pese a todo esto, buscas ayuda, te encuentras con que punto número uno, a lo mejor viene un psiquiatra, mira el manual de diagnóstico y dice, vale, usted no tiene ningún problema, pues esto es como a Rosa Schwarzenegger, ¿qué problema tiene? Estás O sanísimo, mira qué fuerte te no son estás, eso. tal. Exacto, totalmente. Joder, me gusta estar como tú, básicamente. O sea, es decir, y el otro punto es que tienes un sistema montado que va muy dirigido voy a decir, a mujeres, básicamente. Porque, claro, yo me he encontrado más de una vez que, ostras, un hombre con un TCA, ¿vale? Un grupo de apoyo y que se encuentra a chavalas de 16, 17, 18, 20 años con mensajes de tú eres súper especial, eres una reina. Entonces, claro, un tío que ha recibido todo el condicionamiento de no te muestres vulnerable, es como, vale, me cuesta mostrar vulnerable, además con otras mujeres, que es como, vale, Vamos, aquí añadimos soy un más sal a perro la herida, verde ¿no? si me meto ahí. Exacto, como si fuera un grupo de machotes como yo, vale, ¿no? O sea, que llorar entre machotes, vale, pero llorar entre niñas, pues no me motiva una mierda la idea. Y además, es una persona que ha sido condicionada a usar no mensajes positivos de autoafirmación, sino lo contrario, es decir, caña, ¿no? O sea, entonces se siente muy incómodo en ese contexto. Es un Se trozo siente de mierda, incómodo eres un puto débil, va, levanta, tal, no sé cuánto, es un puto hombre, este rollo. exacto. No, totalmente. Es decir, al final yo cambio muchísimo el registro cuando hablo con un hombre o con una mujer. O sea, porque al final con lo del tío entiendo. O sea, porque bueno, en mayor o menor medida, pues yo también he recibido condicionamiento de hombre heterosexual, como quien dice. Todos. Y exacto. Y entonces al final es, pues bueno, haces un poco como de puente, ¿no? Como de, no eres el hombre suficiente como para afrontar tu mierda. O sea, como lo malo. Entonces es un punto interesante. Es decir, no eres hombre suficiente como para admitir que tienes un problema. Es decir, es pervertir el sistema, vamos a decir, patriarcal o llámalo X, pero sí. Sí, O sí, 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 sí. sea, claro, es que funciona mucho mejor para la terapéutica que ir como de... como vas, por ejemplo, con un perfil más de mujer, ¿no? Como desde un espacio seguro, te valido todas las emociones, que no digo que con los hombres no haya que hacer, pero si vas de Hay muchos primeras ya hombres en de que ese... van a sentir incómodos si se lleva un cierto estilo terapéutico, ¿no? Pero otros se van a sentir más cómodos con, pues eso, otro estilo, ¿no? Otro estilo de Totalmente. comunicación y tal. Ah, Exacto. O sea, te viene el típico tío, vamos a decir, de pueblo, de derechas además, con una bulimia y con una conducta con el ejercicio totalmente compensatoria. Entonces, pues, claro, ir con el rollo de este es un espacio seguro, siéntete libre de expresar, o sea, mal. Es decir, claro. no va a entrar al trapo, o sea, no te va a expresar sus emociones negativas, no te va a expresar sus vulnerabilidades, no te va a expresar su mierda como tal. En cambio, Mm, si vas por esa parte como de asociar oye, es de hombres, hemos de ser vulnerables, de hombres, el afrontar tu mierda es de hombres, pues funciona, o por lo menos en mi opinión, o por lo menos por experiencia vale. clínica, funciona mucho mejor. Interesante. Interesante. Ahora comentas esto de, pues sí, es verdad que hay un sesgo cultural, ¿no? Educativo, ¿no? Un poco los hombres no lloran, ¿no? Entonces, Mm, muchas veces nos salen las estadísticas, ciertos problemas psicológicos en hombres porque los hombres no se permiten hablar abiertamente de me preocupa esto, sufro por esto, etcétera, etcétera. Y esto llevándolo un poco a la vigorexia o simplemente trastornos de conducta alimentaria en hombres. ¿Cuáles, por ejemplo, en la vigorexia, cuáles dirías que pueden ser las principales señales de alarma, así muy, muy, muy resumidas, ¿no? Por supuesto, cada caso es un sí, mundo, pero claro, porque como comentábamos antes, ¿no? Está el sesgo de un tío con vigorexia, la mayoría de la gente lo va a ver como un tío sanísimo. Y totalmente. una chica muy delgada, la mayoría de la sociedad ya está educada para ver, uy, eso a lo mejor no es muy sano. Pero un tío así mazadísimo, Totalmente. guau, tío, esto es el cool, esto es el culmen de la salud. Exacto. Es muy chungo a simple vista ver una vigorexia, es muy chungo, porque al Ujú. final es decir, y también con los TCAs en general, es decir, asociar una corporalidad a un TCA concreto es muy poco eficiente Ni o siquiera fiable, a mejor tanto a dicho. corporalidad, a lo mejor también en cuanto a Vale, genial.
Sí, por ejemplo, yo qué sé, también se les dice en estos círculos, ¿no? De deporte y fitness, ¿no? La cultura del esfuerzo, la disciplina, ¿no? Sí, Entonces, si vemos a una persona vale, mazada, no solamente estamos viendo el cuerpazo mazado y de qué fuerte estás, sino también todo el refuerzo de te has esforzado muchísimo, has tenido que trabajar como eso un es. puto león para llegar allí y todo el refuerzo que hay ahí, como, ¿esto por qué va a ser un problema? Si la gente me está diciendo que soy el puto amo por haberme esforzado tanto de haber llegado hasta aquí. Totalmente. Mira, yo creo que una señal para detectar un caso potencial de vigorexia es eh, llegar al punto en el cual, ¿y qué pasa si no vas al gimnasio? Qué buena. El punto del, ¿y qué pasa? O sea, ¿qué sientes? Porque claro, hay gente que estará mega amazada, con un cuerpo fibrado, súper bien, que hace sus definiciones, es decir, una pauta restrictiva que podemos decir, vale, pues es peligroso y que no tenga un TCA. Y que literalmente, pues mira, si una semana no puedo ir al gimnasio, pues una semana que no puedo ir al gimnasio. Es decir, no me Ujú. como la cabeza, no me siento culpable, no veo conductas compensatorias, etc. Pero en el momento en el que yo te quito el caramelo, tu reacción me va a decir la gravedad de tu problema. Tal cual. Mm. Es decir, si de repente no vas al gimnasio y estás pensando obsesivamente en que tienes que ir al gimnasio, pues en blanco y en botella. Si te empiezas a hacer restricciones alimentarias, en blanco y en botella. Mm. Si cambia tu socialización o cambia tu vida y o te afecta negativamente de alguna manera significativa, pues en blanco y en botella. Es decir, hay una gran diferencia entre voy al gimnasio porque me siento mejor a voy al gimnasio porque si no me siento mal. Esa Qué yo buena. diría que es una, claro, pues que esa es, Mm. en mi opinión, la línea que separa algo saludable de algo patológico. Es decir, tal Mm. cual. Por ejemplo, si yo siempre hago, bueno, tú sabrás mucho más de drogadicción que tú manejas el tema, pero, por ejemplo, la típica pregunta, dos personas toman cocaína y una se murió cocainómana y la otra no. Y entonces yo siempre hago la misma explicación, es decir, la que toma cocaína por motivos positivos, pues es mucho más chungo que entre una adicción. Es decir, porque si tomo Mm. cocaína, pues porque me lo paso mejor o en momentos puntuales, o bueno. Pero el que se toma cocaína, por ejemplo, para socializar o para no sentirse mal haciendo algo, ese es el que tiene más papeletas Ujú. de esto. Entonces, Desarrolla claro, el una momento que... dependencia. Ah. exacto. Entonces, mucha gente, y esto es como un meme casi, ¿no? Te deja la novia al gimnasio. Has perdido el trabajo al gimnasio. Eso es como si... qué licuado. Es lo Y que te va a entonces, subir claro, la al final, autoestima, es lo que te va a hacer sentirte bien contigo mismo. Si no lo haces, te vas a exacto. seguir sintiendo mal. Ahí está. Entonces, claro, esto pasa también a las mujeres de adelgazas. O sea, si te ha dejado la pareja, adelgazas. Esto, es decir, es literalmente un refuerzo negativo. Es una conducta que tú haces para eliminar una emoción negativa. Y al final es en Mm. degenerar la dependencia, igual que con una droga. Y al final, el momento en que quitas, es como cuando en Scooby-Doo, ¿no? Que quitaban la máscara al este y te aquí hay, aquí está el TCA. O sea, es un poco ese rollo. Porque claro, al final es que se tapa muy bien los TCA, se tapan súper bien. Y aparte la gente que tiene un TCA lo tapa muy bien. Y en el momento en el que tengan todo bajo control, en el momento en el que tengan todo como estructurado, no se ve el TCA. En el momento en el que rompe ahí le ves el TCA perfectamente. Y entonces, claro, es el punto que hay que llegar, que es muy chungo, básicamente. Pero si tú ves a alguien de tu entorno con, o sea, con este tipo como de emociones negativas por no hacer gimnasio, pues, hombre, no te digo que es seguro, pero papeletas tiene esta persona para tener Igual dale un un problema con... toque y tal, porque puede haber algo ahí, podría. Sí, Mm. o que baje el ritmo. Es decir, joder, si está, te estás exigiendo ir 4 veces al gimnasio, vete 2. ¿Qué pasa? ¿Qué problema con que vayas 2? ¿Cómo va a cambiar tu vida porque vayas 2? Es decir, ¿Por qué tienes tanta prisa en crecer tanto, tan rápido? exacto. Es decir, ¿qué te está esperando? ¿Manny Pacquiao para una pelea de boxeo y tienes miedo de que te reviente? No, es decir, aquí pasa algo raro, básicamente. ¿Qué te está motivando a ser tan estricto con esto realmente? Cuando no es por algo profesional o no es algo puntual. Qué bueno, pues sí, creo que lo has explicado muy bien, Juan, el punto, y lo has resumido muy bien en un punto, no, si la persona está sufriendo al no hacerlo, Exacto. nos podemos preocupar, ¿no? Que hay una dependencia, básicamente. Si la Sí, sí. autoestima de la persona o su bienestar del día a día gira demasiado alrededor de eso, pues es para sospechar que se le pueda ir de las manos en algún momento. Sí, sí, totalmente. O sea, al final es que, claro, lo malo de los TCAs es que hasta que
no rompes el coche. Es decir, para que el control de un TCA afecte negativamente a la persona, el TCA tiene que estar descontroladísimo. O sea, el TCA ya está pues, tal cual. Y lo peligroso de un TCA es que mientras la persona tenga ese control, no se ve el TCA. Y entonces, claro, pasa una de dos. O por A o por B se rompe el control por un factor externo o interno, o el control ya se ha enraizado tanto, ya se ha desarrollado tanto que ya es, o sea, que ya se puede ver desde fuera, básicamente. Es decir, que ya es como, ya salió parda, básicamente. Vale, claro. Ah, o sea, es que al final los TCAs, no digo que no sean complicados, pero bueno, la gente los sobrecomplica con los diagnósticos y tal cual. Y en el fondo son dos síntomas, control y descontrol, que son dos caras de una misma moneda. No, Y el descontrol, al final, solo lo ves cuando falla el control. Pero el control, hasta que le afecta a la vida de la persona de manera significativa y de manera objetiva, pasa mucho tiempo. Y entonces, claro, siempre es muy importante fijaros en el descontrol. Si sentimos descontrol con la comida, con el cuerpo o con lo que sea, es como, hostia, cuidadito. Porque el descontrol es mm, lo primero que te va a dar el aviso. El control, cuando el control te está dando el aviso, ya es muy tarde. O sea, que ya eso, vamos, o sea, se ha enraizado eso a una manera y te está, vamos, parasitando tu día a día, básicamente. buah, pues qué bueno, muy buena charla, Juan. ¿Hay alguna cosa con la que te gustaría cerrar o algún puntillo que te gustaría puntualizar? Mm, Bueno, yo el puntillo que me gustaría poner, o por lo menos las dos cosas que me gustaría reflejar, es el hecho de que, bueno, o sea, muchas veces puedes recibir en mayor o menor medida críticas por comparar, ¿no? Es decir, yo que sé, hablar Mm, de trastorno alimentaria de hombres es como quitar importancia al trastorno de mujeres, que en mi opinión no es verdad. Es decir, mm, al final yo creo vale. que es muy importante concienciar de la misma manera en que se ha concienciado ya a nivel social muchísimo que los físicos de los años 90 de Kate Moss y todo esto, pues que muy saludables no eran, básicamente Mm, que las mujeres han recibido una presión de dos pares de narices a nivel físico con la figura de, vamos a decir, las dietas, la operación bikini y todo esto, pero que de la misma manera en que las mujeres han sido afectadas, los hombres también. Y que al final, si tú eres hombre y que ya nos cuesta, ¿no? Como decir, vale, pues aquí tengo un problema o lo que sea, pues mirártelo. Y la mejor manera de mirarte es hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si dejo de hacer esto? Y si la respuesta es algo más negativo, pues no esperes a que el control te anule. O sea, es decir, si ya tienes sentimientos de descontrol con la comida, con el cuerpo o con el ejercicio, pues mira, más vale meter aquí un par de parches, chapa y pintura, como digo yo, que cambiar el motor del coche. Te sale, como mínimo, te sale más económico que esperar a que se te reviente el motor y hay que hacer un cambio completo de toda la maquinaria. qué bueno. Pues nada, me parece la guinda perfecta para cerrar. Muchas gracias, Juan, A ti por por escucharme. prestarnos este tiempo. Muchas gracias a la gente que ha estado viendo el vídeo hasta el final. Y bueno, abajo en la descripción del vídeo dejo enlaces, el Instagram de Juan, página web y todo si luego queréis echar un vistazo. Y bueno, un abrazo, Juan. Igualmente, a dormir bien. Nos estamos Chao, otra. chao, chao.